¿Qué más, chicos? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes o buenas noches, ya. Buenas noches. Hola, Jonathan. Vamos revisando. Les explico algo primero sobre cómo más o menos, bueno, algo básico sobre el programa y luego vemos algo particular de lo que ustedes estén haciendo o vamos directo a algún problema que tienen en específico ustedes. El problema más que todo es, o sea, el cómo interpretar cada resultado que sale. Ya. Yo les voy a plantear un ejemplo en particular, un ejemplo pequeño, para ir entendiendo qué significa cada uno de los resultados. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Ya. Listo, les voy a compartir pantalla, ¿ya? Yo estuve acá trabajando con unos ejemplos. Bueno, estuve trabajando con un ejemplo básico como para explicar mismo, ¿ya? Tenemos una función objetivo como esta de aquí. Sí, este ejemplo lo saqué de una página donde también está explicado. Luego les puedo pasar el link para que le revisen. Y bueno, si necesitan, les comparto acá en pantalla también un poco del contenido, ¿ya? Entonces, tenemos esta función objetivo, una función de maximización, ¿sí? Las restricciones, tenemos dos restricciones. Ustedes hayan visto, o bueno, ya vamos a ver luego, hay un RHS, se conoce como recursos. Entonces, cuando ustedes obviamente mandan a correr el programa, tienen estos puntitos por acá. Si algo no se ve y necesito apuntar más, me dicen ya. Mandamos a correr y bueno, acá les suele decir si quiere hacer el análisis de sensibilidad. Entonces, el programa como tal sí realiza un análisis de sensibilidad. ¿Estamos claros? Entonces, obviamente, si ponemos sí, hace el análisis, si ponemos no, no hace el análisis, ¿ya? En este caso vamos a darle no solamente para analizar los primeros resultados. Cuando nos sale esta cuestión es una parte informativa. Esto lo que nos interesa en especial es esto de aquí, el estatus. En este caso es el óptimo, es decir, no hay un mejor óptimo, ¿estamos claros? Las iteraciones me dice cuántas veces ha hecho eso de ahí o cuántas veces ha intentado buscar un máximo, ¿sí? Como este es un programa, digamos, que encuentra la solución, no es que encuentra una, prueba otra, vuelve a encontrar. Hay programas que a veces no encuentran la solución óptima, sino se quedan con un aproximado nada más. Entonces aquí le va a decir no óptimo, ¿sí? O aproximado. Las iteraciones, como les decía, es cuántas veces realiza el programa o trata de buscar. En este caso no trata, hace una iteración cero, significa que en la primera vez que corrió el programa, que el algoritmo básico ya encontró, ¿sí? La función objetivo, esto ya vamos a ver más a detalle. Acá el elapsed time, en este caso es cero porque calcula rápido. Hay programas que tienen tal complejidad que les demorará media hora, una hora en encontrar una solución factible, ¿sí? Entonces, bueno, esto simplemente es de eso informativo, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué significan cada uno de estos datos, ¿ya? Entonces, en esto ustedes ya se han visto. El LP que representa aquí es Linear Programmation, es que corrió el algoritmo de programación lineal. ¿Cuál es el algoritmo de programación lineal? Básicamente simplex. ¿Estamos? En el paso cero. Entonces aquí nos habla del resultado de la función objetivo. Entonces este es el valor de z. Ustedes recuerdan, la función objetivo era z igual a algo. Entonces me está diciendo que z vale 2400, cosa que ustedes seguramente ya le intuyeron. Luego aquí nos salen unos resultados en cuanto a cuáles son los valores de las variables. Por ejemplo, me dice para que se encuentre este óptimo de z igual a 2400, tengo que x tiene que valer 0 y y tiene que valer 20 en términos de enteros, ¿sí? Eso de ahí no es nuevo, ustedes ya lo conocen, eso en el método gráfico ustedes lo encontraban. Entonces lo interesante es esta parte de acá, el reduced cost, el costo reducido, ¿ya? El costo reducido, según lo que tenemos acá, bueno, en esta información, de manera teórica les dice, les leo, o bueno, les comparto pantalla, ya les comparto, les traigo para acá para que igualmente le vayan viendo, ¿ya? Luego les paso este link, ¿sí? El costo reducido les dice la cantidad que tendría que mejorar, es decir, tendría que aumentar en una maximización o tendría que disminuir en una minimización, el coeficiente objetivo asociado, ya vamos a ver qué se refiere a eso de ahí, para que resultase rentable asignar un valor no nulo a la variable, ¿ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que el costo reducido de la variable x es 10, ¿ya? Significa que la variable, el coeficiente que acompaña a esta variable, tiene que mejorar, como dice entre comillas, 10 para ser considerado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿ya? Recuérdense estos valores que tenemos aquí, ¿ya? Significa que acá, por ejemplo, bueno, voy a ponerle acá, no sé, ¿ya? Significa que acá, la variable x, ¿ya? Si ustedes notan, x me está diciendo 0, ¿ya? Me está dando un valor nulo, ¿sí? Entonces eso significa que X no está influyendo en el programa, que X no tiene repercusión en el programa, que X yo descarto y, por ejemplo, si esto hablamos de una producción, yo no produzco elementos X, produzco solo elementos Y, 20 elementos Y. Entonces, para que X entre a jugar, digamos, en el programa, para que sea considerada, significa que el coeficiente asociado a X tiene que mejorar 10.
¿Qué decía mejorar? Que en maximización tiene que aumentar 10, en minimización tendría que disminuir 10, ¿ya? Entonces, significa que este coeficiente 50, en vez de ser 50, tendría que mejorar y tendría que ser 60, ¿ya? Vamos a correrle con 60 a ver qué pasa con ese costo reducido. Una vez que corre, ya vamos a ponerle no, ¿ya? Note, acá arriba está lo que sacamos hace un momento, si no se perderá. Note que el costo reducido antes era 10, ahora el costo reducido, ¿cuánto es? Es 0, ¿ya? Pero igual sigue sin salir un valor de X, ¿ya? Sigue saliendo 0 porque precisamente hemos mejorado hasta el límite de cuando no interfiere esta variable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le pusiera acá 61, ¿ya? Y vamos a correrle de nuevo, ¿no? No hacemos sensibilidad, ¿ya? Note que al darle 61 está el resultado en la parte de acá abajo, ¿ya? Note que X ya empieza a jugar, pongamos de entre comillas, a darme un valor. Note que X tiene que tomar 16 y Y tiene que tomar 12. Entonces eso es el costo reducido. Es qué tanto debe mejorar ese coeficiente para que esa variable entre a influir en el programa. ¿Estamos? O entre a influir en la decisión. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en cambio, volvamos al inicio, como la variable X era igual a 20, es decir, este está realmente trabajando dentro del programa, no tiene un costo reducido, porque de hecho está ajustado esos valores sobre esta variable. Entonces, la única que en este caso mejoraría sería X, ¿ya? Estamos claros entonces qué nos representa este costo reducido. Como decíamos, si es maximización, se tiene que sumar al coeficiente de la función objetivo, o si es minimización, tiene que restarse. Eso significa el mejorar, entre comillas, ¿sí? Listo. Déjeme un ratito, cierro esto. Volvamos con el original. El original era aquí con 50 para ir analizando cómo interpretar los resultados, ¿ya? No. Cerrar. Listo. Entonces, nuevamente tenemos aquí lo que teníamos de un inicio, ¿sí? Entonces ya entendemos qué es este costo reducido, ¿sí? Ahora, tenemos esta cuestión de slack o surplus, ¿ya? Esto es básicamente holgura o exceso, ¿sí? Eso me está diciendo, esto es holgura o exceso, ¿ya? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Primero está este valor, ¿ya? Esto no tiene que ver exactamente con las variables, tiene que ver con todas las restricciones. Entonces, por eso aquí no le pone variable x, y, sino le pone fila 2, 3, ¿ya? Que básicamente es fila, es la restricción, ¿sí? La primera es la función objetivo, la segunda es una restricción y la tercera es la otra restricción. Entonces, está hablando de las dos restricciones de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice este slack o surplus? Vamos a verle acá la explicación y luego vamos a verle vamos a ver la parte técnica y luego la parte explicativa, ¿ya? Este Slack o surplus nos dice, ¿ya? ¿Cuán cerca en unidades estamos de agotar la restricción asociada al cumplir en igualdad? Si ustedes se acuerdan, al resolver simplex, ustedes tenían que poner unas variables de holgura o unas variables de exceso, ¿ya? Entonces, básicamente me está dando ese resultado, si es que hay un exceso o hay una holgura. Entonces, como dice, nos dice cuán cerca estamos en unidades, ¿ya? De agotar la restricción, es decir, de ajustarnos al límite de la restricción. Recuerde que la restricción es menor o igual o es mayor o igual. Entonces, si nosotros agotamos la restricción, significa que empezamos a trabajar con el igual, ¿ya? Entonces, es lo que él dice, cumplirla en igualdad. Si la restricción es menor o igual, es una variable de holgura. Ustedes se acuerdan que cuando hacían simplex, decían, ponemos una variable de holgura S1, o bueno, le daban diferentes nombres, pero se sumaba cuando era menor o igual, etcétera, ¿sí? Y si es del tipo mayor o igual, es una variable de exceso, que es un surplus. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo le interpretamos esto? ¿Cómo influye esto de aquí? ¿Ya? Vamos entendiéndole acá. Me dice que en la restricción 2, solo préstele atención a esta de aquí, no le preste atención a dual price. Me dice que es 0, ¿ya? ¿Qué significa que es 0? Significa que esta restricción está trabajando con igualdad. Significa que esta no tiene una especie de... no tiene holgura técnicamente, ¿sí? No tiene holgura significa que este recurso está agotado completamente, ¿ya? Entonces significa que, por ejemplo, el programa me da los óptimos de 0 y de 20 ajustada a las restricciones y aquí se me agotan todos los recursos. Por ejemplo, si x vale 0, 2 por 0 se hace 0, si y vale 20, 4 por 20 se hace 80. Entonces note que ya 80 es menor o igual a 80, entonces no puede. Esta restricción es la que está limitando a que el programa siga dándome otros resultados o mejores resultados, ¿ya? En cambio, la otra restricción, la segunda restricción, me dice que tiene 40, ¿ya? En este caso, como es menor o igual, es una variable de holgura, una variable slack. Entonces me dice que tiene una holgura de 40, ¿ya? ¿Qué significa una holgura de 40? Que aquí, en pocas palabras, me está sobrando 40 de estos recursos, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si yo me está sobrando 40, aquí yo podría no usar 60, ¿ya? Y eso ya vamos a ver en el análisis de sensibilidad, sino, por ejemplo, podría usar solo 20, ¿ya? Aquí lo que me está diciendo, recuerde que holgura es como que una especie, no exceso, bueno, o sea, también se va a confundir con sobrante, pero holgura es como que algo flojo, como que me da un espacio de error, hablemos así, ¿ya? Entonces, un error de 40, o sea, que por ahí yo puedo reducir o quitar 40, ¿ya? Entonces, recuerde que estos son recursos, ¿ya? Entonces, si yo le quito esos 40, vamos a correr de nuevo el programa, ¿ya? 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 Note que ahora ya no hay holgura, ¿sí? ¿Por qué? Porque quité esos 40, ¿ya? Y note que el XY no ha cambiado. El XY sigue siendo 0 y sigue siendo 20. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque me estaban sobrando 40 de esos recursos. Eso me decía esta columna, esta variable stack en este caso, que de la segunda restricción me están sobrando 40 unidades de restricción de ese recurso. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Estamos claros o no todavía? Sí, sí, se entiende hasta ahora. Listo. Entonces, eso viene a ser la variable de holgura en este caso, ¿ya? Y por eso a algunos le va a salir 0, a algunos le va a salir con algún valor numérico, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, se podría probar también qué pasa cuando yo reduzco 10. Si reduzco 10, entra a jugar de nuevo esta restricción, ¿sí? Ahorita lo que hemos logrado con 0, o que salga aquí 0, es que la restricción esté limitada, es decir, que llegue hasta 20, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto que me da la idea en una toma de decisiones, que si estos eran recursos, por ejemplo, 60 horas disponibles de cierta máquina, yo veo que no necesito esas 60 horas, necesito solo 20, y de igual me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Pero eso se ve más a detalle en el análisis de sensibilidad, ¿sí? Dejémosle con los 60 que estaba, volvamos acá al programa, déjeme solamente le cierro esto de aquí, cerremos de esto de aquí y corramos de nuevo para que nos dé los resultados con los que estábamos inicialmente, ya. Entonces, luego con estos resultados, la última columna que tenemos fuera del análisis de sensibilidad es el dual price. El dual price es precio dual o precio sombra, le llaman alguna vez, o le ven también como precio sombra, y se analizaba también cuando se realizaba simplex. Por ejemplo, ya vamos a ver lo que dice la teoría respecto a esto y luego vamos a asociar el ejemplo, ¿ya? Me dice el dual price es la cantidad en que mejoraría la función objetivo aumenta, es decir, el rato que decimos mejorar, decimos que la función objetivo va a aumentar cuando estoy maximizando o va a disminuir cuando estoy minimizando. Esto es lógico, obviamente, si es que yo estoy maximizando, el mejorar es tener un máximo más alto y el disminuir o el minimizar sería un mínimo más bajo, cabe la redundancia ahí, ¿sí? Si relajamos, ya vamos a ver qué significa este relajamos, la restricción asociada en una unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, que podemos relajar la restricción en una unidad, ¿ya? Regresemos al programa. Entonces, por ejemplo, en esta me presenta un dual price, la variable 2, ¿ya? Primero, ¿por qué esta me presenta un dual price? ¿Por qué la otra no me presenta? ¿Sí? ¿Por qué, bueno, está precio dual o precio sombra? ¿Ya? ¿Por qué presenta esto? Es porque precisamente la restricción que se agotó fue esta de aquí. Esta no tiene holgura, es decir, está trabajando con la igualdad, está trabajando en el borde en el límite de lo permitido, ¿sí? En la igualdad, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Que si yo relajo esta restricción en una unidad, por ejemplo, vamos a ponerle 81, dado que es menor o igual, si yo le doy más, obviamente me va a permitir aquí crecer, ¿ya? Vamos a relajar en una unidad, es decir, 81. Entonces, si yo relajo en una unidad, me dice que la función objetivo va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar o cuánto va a mejorar? Me dice que en 30, ¿ya? Entonces, si ponemos esto, corremos de nuevo. Ok, ¿dónde está? Aquí, ¿ya? Si usted nota, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está, ¿ya? Note que la función objetivo anterior era 2400 y ahora es 2430, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto ha mejorado? Mejoró en este precio sombra que nos decía, en $30, ¿ya? O en 30 unidades monetarias, ¿ya? Y fue gracias a que relajamos acá esta restricción. El relajamos lo pone ahí entre comillas porque puede ser aumentar una unidad o puede ser disminuir una unidad. Entonces, si disminuimos, bueno, cuando es menor o igual se aumenta la unidad, cuando es mayor o igual se disminuye una unidad, ¿sí? Entonces, note que acá aumentamos a una unidad, aumentamos a 81, ¿ya? Le estamos dando una relajación de una unidad. Entonces, por cada unidad que yo relaje, o bueno, en este caso por aumentar esa unidad, la función objetivo mejora en 30 unidades, ¿ya? Entonces, bueno, con este resultado también me sigue limitando esa restricción y aquí me está diciendo que si aumentara otra unidad, va a mejorar en 30 más. ¿Estamos claros? Note que la otra me da un precio sombra 0, porque en cambio esa restricción no está trabajando en igualdad. Esa restricción tiene un slack, una holgura, todavía de 39,75. Entonces,
todavía no, esta no está limitada. Entonces, el rato que esta esté limitada, ahí me dará un precio sombra o un precio dual en el cual pueda mejorar si es que yo le doy más unidades. Note que aquí en la segunda, si yo le doy más unidades, no me sirve de nada porque esta todavía no está trabajando al límite. ¿Sí? Dudas, preguntas hasta ahí, chicos o chicas. ¿Se entiende cuál es el resultado de cada uno? Sí, sí se entiende, gracias. Vamos hasta ahí, listo. Vamos con el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad ustedes lo conocen teóricamente, ¿sí? Obviamente cuando se puede hacer, aquí el programa mismo les va a decir, dice hacer el análisis de sensibilidad o el análisis de rangos de sensibilidad. Entonces en este caso le vamos a poner sí y vamos a interpretar simplemente lo que tenemos de resultados, cosa que ustedes lo han hecho ya manualmente cuando hacen en la parte del gráfico, ¿sí? Entonces nos sigue saliendo el mismo resultado arriba. Y nos sale acá abajo, dice rangos en los cuales las bases no cambian, ¿sí? Las bases habla de los coeficientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habla primero de la función objetivo y luego habla de los recursos. Yo les había dicho, hay esos RHS. Cuando usted vea esto en este lindo y en la gran mayoría de programas o expresiones de programación lineal, RHS significa recursos, ¿ya? Entonces, en la función objetivo, los coeficientes son 50 y 120, son estos valores de aquí, 50 y 120 de acá arriba. Ya, aquí lo que me da no es el rango en el cual ustedes cuando calculaban decían, en este rango está C1 y C2, por ejemplo. Recuerde, C1 sería 50, C2 sería 120, ¿sí? Pues en este caso ustedes no hallan ese rango C1, C2, sino hallan el incremento permitido, ¿sí? A lower increase, el incremento permitido y el decremento permitido. ¿Estamos? Ya. Entonces, por ejemplo, dice el incremento permitido de la variable x1 es 10, ¿ya? Y note que esto tenía relación con el 10 que teníamos por acá, ¿sí? Bueno, aquí no cambié algo. Ah, estaba cambiado, perdón, que estaba 81. Regresemos a 80, ¿sí? Da lo mismo, pero para que salgan números enteros. Corramos de nuevo. Estaba el 81 por ahí, estaban saliendo decimales. Sí, cerrar. Ya. Listo. Entonces, por ejemplo, tenía relación con este 10 de aquí. Lo que habíamos dicho, esto es lo que podría o debo mejorar para que esta variable entre en juego. Entonces, note que mientras yo no cambie 10, y ustedes se dieron cuenta que yo cuando cambié 10 hasta 60, ¿ya? Siguió saliendo el mismo resultado, y eso ya habíamos visto. Entonces, el incremento permitido es 10. Es decir, yo puedo cambiar la variable desde 50 hasta ¿cuánto, por ejemplo? Hasta 60. ¿Estamos? Y el decremento permitido es infinito. Entonces yo puedo esta variable, si quiero eliminarle, y va a seguirme saliendo el mismo resultado. ¿Estamos claros? Entonces lo que les había dicho, por ejemplo, si yo cambio esto a 60, cosa que ya probamos, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Estamos? Para el otro coeficiente, para y, que es 120 inicialmente o es el corriente, ¿ya? El actual, entonces me dice que el incremento permitido es infinito, ¿ya? Entonces significa que el 120 yo puedo seguir incrementando, puedo incrementarle en 1, puedo incrementarle en 2, en 3, etcétera, ¿ya? Pero para que me siga saliendo el mismo resultado, el decremento permitido en cambio es solamente 20, ¿ya? Es decir, ¿hasta cuánto podré bajar sin que cambie los resultados? ¿Hasta cuánto podría? 100. Hasta 100. Ujú. Exacto. Entonces note que esta es la variación de lo que puedo variar ese coeficiente, ¿sí? Si ustedes quisieran expresarle como coeficiente, dijeran C2 es mayor o igual a 100 y menor o igual a infinito, porque sí me permite incrementar o sea, hacer una variación infinita. ¿Estamos claros? No me da directamente el rango, no me da que, por ejemplo, varía entre 10 e infinito, no se confundirán ellos, no varía entre 10 e infinito. Dice, la variación permitida, incremento permitido es 10, el decremento permitido es infinito. Acá el incremento permitido es infinito, el decremento es 20. Entonces, si le ponemos a la segunda variable, el C2, 120, el C2 podría variar entre 100 e infinito. ¿Estamos claros? Es decir, podría darles valores entre 100 e infinito. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Sí se entiende. Y lo último que sale en el análisis de sensibilidad de esto de aquí, que ya digo, o sea, es simpático porque tiene cierta simplicidad, pero claro, si es que nos exigen más, es muy simple para el análisis, aunque, o sea, está toda la información, en especial este dual price y estas variables, ya nos dan casi toda la información. En cambio, este es en cuanto a los recursos, ¿ya? Y también tiene que ver con esta situación de por acá. Yo les había dicho que, por ejemplo, aquí había una holgura de 40, ¿ya? Entonces, esa holgura de 40 me dice cuánto puedo cambiar los recursos sin que esto afecte al resultado. Y ustedes vieron que aquí le quité esos 40 de holgura, es decir, le puse 20 y el resultado seguía siendo el mismo. Entonces, eso me da acá también, aquí le llama como
rangos de mano derecha, algo así. Bueno, rangos del lado derecho, más que de mano derecha. Rangos del lado derecho. Del lado derecho habla de esto de aquí, los recursos que limitan, ¿sí? Siempre recuerde que aquí a la derecha estará la limitación de recursos, ¿sí? Siempre va a ser un valor numérico, o eso lo plantea el modelo de programación lineal, que siempre aquí van a estar numeritos, que por ejemplo, estos yo que sé, son 80 horas de labor a la semana, estos serán 60 unidades de materia prima. Entonces siempre van a ser valores de recursos, ¿ya? Entonces los actuales recursos en la row 2, en la fila 2, sería la restricción 1, restricción 2, ¿ya? Tenemos los valores actuales, 80 y 60. Entonces, igual me da las mismas interpretaciones. Por ejemplo, dice, el incremento permitido, ¿ya? El incremento permitido es de 160, sin que el resultado cambie, es decir, sin que cambie, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Sin que cambie 50 y 120, ¿ya? Entonces, sin que el óptimo cambie, sin que el óptimo deje de estar en esta posición. Entonces me dice, el incremento permitido es de 160 unidades, es decir, desde 80 puedo sumar 160, que me vendría a dar 240, si no me equivoco, ¿sí? Entonces podría incrementar hasta 240, y el decremento permitido, ¿ya? Sería de 80, es decir, que puedo mandarle hasta cero. ¿Estamos claros? ¿Ya? Aunque parece un poco medio radical, pero o sea, va a suceder esa situación. En cambio, en la otra, en el otro coeficiente, en 60, ¿ya? El incremento permitido me dice es infinito, es decir, puedo seguir aumentando, ¿sí? Si ustedes notan, este es el más obvio, este es el que ya analizamos, ¿sí? Note que si yo sigo aumentando esto de aquí, pongo 160, pongo 100, 200, 300, no va a cambiar el resultado porque habíamos visto que esta restricción no estaba trabajando en el límite, sí, no estaba trabajando en la igualdad. Pues al no trabajar en la igualdad, si sigo agregando aquí recursos, puedo agregarlos, cosa que obviamente pondré más recursos innecesarios, pero puedo incrementar hasta el infinito y eso no cambia el resultado. Y esto de acá era lo que se hacía más obvio con esta variable de slack, que decíamos que el decremento permitido es 40, ¿sí? Si yo le voy bajando 60, 50, 40, 30, hasta 20, ¿ya? Hasta 20 no va a cambiar el resultado. Y ustedes vieron cuando probamos aquí con 20, ¿sí? Con 20 seguía saliendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque tenía una holgura de 40. Entonces, esto es lo que me permiten decrementar. Pero si yo bajo uno más, es decir, bajaría 40, 41, le hago una variación de 41, que llegaría a 19, entonces ahí sí ya cambia el resultado del óptimo, cambia la posición del óptimo más que todo, es decir, ya no va a estar en x igual a 0, x igual a 20. Si hace un momento dije x igual a 50 y 120, no, era el x igual a 0 y el x igual a 20. ¿Se entiende más o menos? ¿Dudas, preguntas? No, hasta ahora sí se entendió todo. Ya, ahora sí, hasta ahí la mini clase con el mini ejemplo. Ahora, ¿cuál es el lío con lo que tienen ustedes? Era lo que nos explicaste ahorita. Lo ¿Qué otro es significa programación entera. así también? Ya, en programación entera, ¿tienen ustedes un ejemplo que hayan corrido? Que me mande el script ese de aquí, por favor. No, mándalo tú el que estábamos haciendo. Si pueden, mándenme el script este de aquí, ¿sí? O si no, compártanme pantalla. Bueno, mejor mándenme este script que hayan puesto ustedes, por favor, al WhatsApp o a donde sea. Ya le mandé. Ya.